era la cosa de pues, los factores agresores y los mecanismos de defensa, ¿no? Y entre ellos estaban también, pues, podría estar el uso del tabaco, hemos puesto varios factores, y uno de ellos muy importante
Entonces, ahora ya tenemos cuadro clínico y cómo nos vamos a ir nosotros a asomar al diagnóstico en sí, ¿no? Entonces, en la actualidad, el diagnóstico es mediante endoscopía. O sea, no hay pierde, hay que hacer una endoscopía y el único requisito que se pide, normalmente cuando ustedes soliciten una endoscopía por enfermedad péptica, les recomiendo que soliciten panendoscopía. Por ejemplo, una de las consecuencias que puede producir una úlcera péptica de muchos años de evolución y que el paciente medio que se la trata y medio que no se la trata, puede ser cicatrización y la cicatrización puede generar una estenosis tal hasta producir una obstrucción. Hay pacientes, por ejemplo, con úlcera gástrica tan crónica, bueno, de tanto tiempo, que puede llegarse a hacer una retracción de toda la circunferencia del estómago y generar lo que se conoce como estómago en reloj de arena. Entonces tiene la parte superior bien, la parte inferior bien y la parte central donde estuvo sucediendo la ulceración con frecuencia, se forma una especie de anillo que genera el reloj de arena, ¿no? Pues lo mismo puede pasar. Les decía yo la vez pasada que las úlceras prepilóricas tienen una etiopatogenia similar a las duodenales. Y créanme que la verdad es que aprendimos muchísimo de lo que era la enfermedad péptica en cirugía, porque antes se trataban muchísimos casos de cirugía. En la actualidad, para que llevemos nosotros un paciente a cirugía por enfermedad péptica es rarísimo. Entonces, ¿por qué? Insisto, por el tratamiento con bloqueadores inhibidores de bomba de protones, e incluso eso sucedió a partir del uso ya desde los bloqueadores de receptores H2 y como ranitidina, famotidina, simetidina, y en la actualidad, pues con más ganas con la erradicación del Helicobacter pylori, a donde ya tenemos más conocimiento. Entonces, bueno, una vez que nosotros tenemos una endoscopía, pues podemos tener varias características, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, se ve, hasta parece un boquete, ¿no? Que tiene esta úlcera, que incluso hay una especie de edema alrededor del sitio donde está, pues un orificio que pueda hacer que pues haya penetrado a lo mejor la muscular y si ustedes quieren y no se ha ido y no todas las capas musculares, ¿no? Entonces, bueno, acá tienen ustedes otra imagen con una úlcera pues muy grande, y en algunas partes hay algunas natas de fibrina, alguna especie de como pareciera una costra. Aquí de este lado también se ve afectado el estómago. O aquí tienen ustedes una en vías de cicatrización, ¿no? Todavía se ve la ulceración. Incluso hay una clasificación que se conoce como de Saquita, que ahorita les voy a mostrar. Entonces, bueno, de la clínica que tenemos, les decía yo, va desde el cuadro de hambre dolorosa, pérdida de peso, vómito, si el vómito es frecuente y el paciente ya se está obstruyendo, incluso se le empieza como a rezagar la comida, empieza a vomitar alimento rezagado, tienen halitosis, pues hay que descartar esto. Insisto, claro, si ustedes tienen un paciente ya de riesgo que rebasa la quinta década de la vida o tiene antecedentes de familiares de primer grado con cáncer, pues apúrenselo a hacer porque lo más probable es que se trate de un cáncer. Otros pacientes tienen nada más anemia crónica, y no se les olvide el concepto, el criterio que he empleado, que es el que no confundir enfermedad péptica con un cáncer ulcerado. Que sí tiene que ver la pepsina y que sí tiene que ver el ácido en ese cáncer, sí, pero en sí el cáncer es el que predispone a la ulceración y no tanto la pepsina y el ácido, en este caso por hipersecretores o lo que sea, sino porque el paciente ya tiene un cáncer ahí. Ok, entonces aquí en estas imágenes pueden ustedes observar lo que les dije. Les voy a agrandar acá para que ustedes observen acá. Miren, aquí tienen toda esta franja que pareciera ser nuestras calles cuando tienen baches superficiales y grandes, o un bache profundo y único, o un bache todavía más profundo, ¿no? Donde si metes el pie, pues te tropiezas y se te puede fracturar, ¿no? Miren, aquí tienen ustedes otra úlcera con un fondo de nata de fibrina, se puede observar. Aquí tienen ustedes varias pequeñas ulceraciones y aquí lo que se observa, este es un clip hemostático, entonces muy probablemente nada más que esto, a ver, pregunta, ¿esto es estómago o es duodeno? Duodeno. ¿Por qué? Sí, Por los pliegues, por las válvulas. o sea, ves estas válvulas que no ves en el estómago, ¿no? Que las tres que he mostrado de estómago no muestran como la del duodeno. ¿Están de acuerdo? Bueno, aquí
Se trató de un paciente que tenía sangrado tubo digestivo y hubo necesidad de aplicarle un clip. Entonces, este clip cohíbe de momento, pero aquí incluso si se fijan, son varias úlceras, hay úlceras en varios sitios, ¿no? Algunas son lineales, otras son, pues, semicirculares, irregulares, pues de algunos milímetros, ahí tienen ustedes. Bueno, otra forma de hacer diagnóstico de úlcera péptica, pues ya más en la antigüedad, era la serie esófago-gastroduodenal, que en este caso vamos a hacer una serie gastroduodenal. Entonces, a donde se alcanzaban a ver lo que se conocían como defectos de llenado positivos, observen ustedes acá, pues es un socavón tremendo, ¿no? Incluso diera la impresión de que estuviera invadido a lo mejor alguna víscera vecina, ¿no? O pueden llegar hasta la perforación. Yo ya les mostré en alguna ocasión imágenes de perforación, por ejemplo, cuando vimos, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos esofagitis por cáusticos y que hay pacientes que cuando tienen perforación en la parte, eh, en la región intraabdominal del esófago, pues tienen aire libre subdiafragmático? Bueno, pues aquí no es la excepción, aquí hay algo de aire libre subdiafragmático en esta mujer, también parecido a lo que veíamos, se marca muy bien el diafragma y pues no se alcanza muy bien a ver, no se alcanza muy bien ver la superficie del estómago, pero créanme que es aire libre subdiafragmático. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una de las imágenes de las series esófago-gastrodenales, cuando todavía no ponen aquí hay mucho contraste, entonces se infiere que aquí el paciente está boca abajo. ¿Por qué les digo que boca abajo? Porque cuando el paciente, o de pie, si se ve nivel, está de pie. No se ve nivel, entonces lo pusieron boca abajo porque cuando se pone el paciente boca abajo, se va, nosotros tenemos el estómago más posterior en la parte superior y más anterior en la parte inferior. Entonces, si ponen ustedes al paciente boca arriba, tiende a irse el líquido al fondo, cuerpo fondo. Y si lo ponen boca abajo, tiende a irse al antro y hacia el duodeno. Entonces, rumbo al duodeno, porque pues no tiene por qué salirse al duodeno a fuerza. Entonces, aquí este paciente está boca abajo. Si el paciente, cuando se empieza a hacer la serie esófago-gastroduodenal, se empieza a pasar una cantidad menor de líquido. Si ustedes se fijan, miren, esto sería el estómago sin distender. Este estómago ya está como distendido. Entonces, el estómago sin distender se va hacia el duodeno y en la porción del duodeno, en esta, se observa una ulcerita pequeña, un defecto de llenado positivo. Acuérdense ustedes que si es una carnosidad que hubiera acá, un tumor, entonces se va a ver un defecto de llenado negativo, a diferencia de este que es positivo. Bien, entonces que eso ya se los mencionaba. Miren, esta es una laparoscopía a donde se puede observar la perforación de la úlcera. Aquí probablemente esta esté en la cara anterior del duodeno, está aquí o prepilórica en un momento dado, y miren ustedes cómo ya generó una peritonitis, cómo hay natas fibrino purulentas, aquí hay algo de líquido purulento, y aquí pues todo se ve así. Y aquí hay otro donde se ve un boquetón, no, estas miden 5 milímetros, entonces esta úlcera se le hizo un boquete de 1 centímetro para que ustedes tengan una idea, ¿no? Aquí fue gástrica perforada, aquí es duodenal perforada, según les hago notar. Bien, otra de las broncas con las que se sufre mucho con la enfermedad ulcerosa es con la hemorragia. Y para hemorragia, eso lo vamos a remachar también cuando veamos hemorragia de tubo digestivo alto. Las hemorragias se clasifican desde el punto de vista endoscópico con la clasificación de